Buenas tardes. Nosotros les vamos a exponer el sistema de encendido en un motor fuera de borda. Mi equipo está conformado por Escamilla López Damián, Hernández Estrada Alonso, Hernández Serrano Carlos, Ugalde López Ángel Suriel, Vázquez Hernández Fátima Alín y su servidora Rosestela Pacheco Aguilar. El sistema de encendido es el encargado de proporcionar la energía eléctrica necesaria para encender la mezcla de la gasolina y aire en el interior de los cilindros. Se da por arranque. Este tiene dos opciones. Puede ser manual, que se acciona por una cuerda que se enrosca alrededor del volante, o también puede ser accionado mediante un switch. Para estos procesos se necesita la batería, que va dependiendo del caballaje del motor. También la bobina es un dispositivo eléctrico que sirve para aumentar la potencia eléctrica y crear la chispa en los electrodos. Y la bujía, esta se ocupa cada una por cada cilindro. Y por último, el distribuidor, que es el aparato encargado de distribuir la corriente en un cierto orden para que el movimiento de los pistones sea continuo. Hola, buenas tardes, profesor Eduardo. Yo soy Alonso Hernández Estrada y a mí me tocó el apartado de revisión y mantenimiento de las bujías. Bueno, para empezar, generalizando, la bujía es el elemento encargado de encender la mezcla de gasolina y aire que están comprimidos dentro del tubo del cilindro. Esto lo hace mediante una chispa producida entre sus electrodos. Y como bien sabemos, las bujías constan en un electrodo central que está aislado con porcelana, tiene una arandela y un cuerpo roscado. Sí, un cuerpo roscado que al mismo tiempo sirve de electrodo de masa. Y bien, ahora los pasos para la revisión de bujías. Primero sería extraer los cables de las bujías. Esto se hace girando los manguitos de goma ligeramente y tirar de ellos solo para sacarlos. Después sacar las bujías colocando la llave verticalmente sobre la bujía. Es importante anotar el orden de colocación exacta. Después sigue comprobar el estado de las bujías. Por ejemplo, si los electrodos están un poco desgastados, lo único que tenemos que hacer es limpiarlos con un cepillo. Puede ser un cepillo de metal. Tenemos que limpiarlos para eliminar la carbonilla. O si el electrodo está, ¿cómo se diría? Muy dañado, muy desgastado, no sé, afisurado, roto. En ese caso lo que se suele hacer es cambiarlo. Cambiarlo pues corremos riesgo. Y después el cuarto paso es ajustar las galgas o el calibrar la separación entre los electrodos. Esto se hace a una distancia de aproximadamente 0.60 milímetros. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y por último debemos colocar las bujías nuevas o revisadas primero a mano y después con una llave sin apretar muy fuerte. Bueno, eso sería el apartado de revisión y mantenimiento de las bujías, el cual es muy importante para el encendido de un motor. Les voy a presentar lo que es la revisión y el mantenimiento de los platinos. En el caso de que el sistema de encendido del motor fuera de borda sea por platinos, lo primero que se debe hacer es comprobar el estado de los platinos. En caso de desgaste hay que cambiarlos. El segundo es ajustar la abertura de los contactos a 0.4 milímetros con las galgas. Esta es la imagen de un platino. En caso de que el platino esté desgastado, se debe de cambiar completamente. Y el 2 sería la separación de los platinos, que sería ajustar la abertura, que es lo de aquí, a 0.4 milímetros con las galgas. Eso sería todo. Teoría del solenoide. Un solenoide es capaz de crear un campo magnético sumamente uniforme e intenso en su interior y muy débil en el exterior. Un ejemplo teórico es el de una bobina de hilo conductor aislado y enrollado helicoidalmente de longitud indeterminada. Este solenoide, por lo tanto, recibe corriente cuando la llave gira. Dicha corriente comienza en el procedimiento para forzar el arranque, incluyendo acciones sobre un émbolo, un piñón y el cigüeñal del motor. El encendido del plato magnético es un sistema que se utiliza en motores pequeños, sobre todo en los fuera de bordas.
consta de unos imanes colocados en el volante y de un circuito de bobinas. Cuando gira el volante, los imanes que aloja gira produciendo una corriente de baja tensión en el circuito primario. Luego pasa al ruptor y al secundario, donde se produce la corriente de alta tensión, y de allí vamos a la bujía. En los motores pequeños el arranque es manual, mientras que en los motores de mayor potencia se utiliza una batería. Su funcionamiento se basa en la teoría del solenoide, según la cual los imanes tienen un campo magnético. Si se produce un movimiento brusco del imán dentro de una bobina de cobre, los electrones del campo magnético del imán entran en los hilos de la bobina. De allí se extraen los electrones para producir el alto voltaje de la chispa de la bujía. Y como pueden ver, aquí tenemos unas imágenes que nos muestran lo que es lo del plato magnético, de lo que es para el arranque. Y aquí nos muestra lo que es lo de la bobina, campo magnético, y lo del émbolo, que es lo que trae el plato. Revisión y mantenimiento del carburador. El carburador es el dispositivo encargado de realizar la mezcla de aire y combustible en los motores de gasolina. El carburador consta de una cámara para el combustible llamada cubeta, en cuyo interior haya un flotador encargado de mantener el nivel constante de gasolina dentro de la cubeta. El combustible viene del dispositivo a través de un conducto y se encuentra en el carburador, es decir, regulada por la válvula de aguja que va unida al flotador. Desde la cubeta, el combustible pasa a través del surtidor o chicle al difusor. El aire penetra por el conducto de aire provisto de un estrangulador que permite cerrar la entrada de aire para facilitar la puesta en marcha del motor cuando está frío. La mezcla de aire con la gasolina pulverizada en el surtidor se realiza en el difusor, a partir del cual la mezcla de combustible es mandada a los cilindros del motor. La entrega de la mezcla se regula mediante la válvula de mariposa conectada al acelerador. Para la revisión y mantenimiento del carburador es necesario desmontarlo del bloque motor y proceder a su despiece para limpiar todos los elementos y conductos. Para ello debe seguir los siguientes pasos. Número 1. Cierra la llave de paso de gasolina y desconecta el tubo de entrada al carburador. 2. Desmonta el carburador sacando los tornillos que lo sujetan al colector de admisión. 3. Una vez sacado, darle la vuelta al carburador y quita los 4 o 6 tornillos que sujetan la cubeta inferior. 4. Para demostrar el flotador que se encuentra en el interior de la cubeta, debes desplazar hacia un lado el pasador que lo sujeta detenido en cuenta que cuando saques el flotador no te caiga la aguja de cierre que lleva enganchada. 5. Desmonta el chicle central por donde se desplaza el flotador. 6. Sumerge todas las piezas que hayas desmontado del carburador en líquido desengrasante durante media hora. Limpia todas las piezas y conductos con agua y aire a presión. 8. Finalmente vuelve a montar todas las piezas siguiendo los pasos a la inversa de como lo desmontaste. Los carburadores que yo puse en mi cartel fueron: este es un carburador de un motor de 1.8 litros de 2 gargantas. Este otro es un carburador de motor sin sistema altimétrico. Bueno, profesor, eso ha sido todo de nuestro tema.